sutilezas del enemigo. ¿Recuerdan al príncipe de este mundo tentando al Señor? Todo esto te daré si haces esto o dejas de hacer lo otro. Así ha venido siendo, sin saber que lo hacen. Entonces, con el dinero se acalla la verdad, pues al que más da se le permite más, y se silencia la verdad de Dios. Entonces los pastores no predican sobre la fornicación porque hay miembros fornicarios. No predican sobre tal o cual otro pecado porque hay buenos diezmantes y ofrendantes, pero abiertamente pecadores. Y así los profetas se limitan a generalizar sobre los pecados de la nación inconversa y hablan a la iglesia de no pecar, sin mencionar los pecados. Y el pecado convive con ellos, porque muchos profetas también son pastores, habiéndose roto la independencia del profeta que le hacía ser más directo y conciso frente al pecado. Dios demanda, ordena que se apliquen estas tres directrices en la iglesia de hoy, basada en estos tres pilares. Pilar 1. Segunda de Crónicas 36, 14 al 16, que describe con claridad la principal razón del juicio de 70 años sobre Judá en tiempos de Jeremías y Daniel, que fue la contaminación del templo. Veamos. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Sé de profetas que fueron rechazados y hasta sacados, casi empujones. Y algunos pastores decían, a mí Dios no me mostró nada de lo que usted dice, o que usted vendría a decir tal cosa. Pilar 2, Jeremías 6, 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Muchas veces se lee este verso como leyendo algún poema. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Pero esto, al detenernos y analizarlos, implica pararse en su vertiginoso caminar y mirar atrás, evaluando las cosas que han dejado de hacerse y aquellas que se hacen mal. Entre esas cosas que han dejado de hacerse está la escuela dominical, forjadora de la doctrina, hoy ausente en tantos creyentes. Escuchen, pastores, restablezcanla. Así quiere el Señor. Quiere que se guarde reverencia en el templo y cada uno llegue en silencio al entrar y al salir. Que se disminuya el alto volumen a los equipos de instrumentos mientras se canta. Se tenga muy en cuenta que no se está en una discoteca o concierto del mundo. Que los cultos de oración sean en 2/3 de su tiempo dedicados a la oración individual, en silencio, y solo se hagan escuchar a su tiempo
las peticiones generales, que los cantos congregacionales de himnos se retomen, etcétera, etcétera, etcétera. Pilar 3. Se analice y retome la lección de Nehemías en la restauración de la ritualidad y orden del templo. Allí se destaca la revisión de las Santas Escrituras como palabra de Dios y su urgente aplicación o reaplicación. La iglesia de hoy en todo el mundo lo amerita. Aprendamos de Jeremías, que es el retrato y manual guía de nuestra actual Venezuela. Aprendamos de sus lamentaciones. Apliquémoslas a nuestro país. Cómo oscureció el Señor en su furor a Venezuela. Derribó del cielo a la tierra su hermosura, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Humilló a los fuertes partidos políticos de antes y a sus grandes líderes. Cortó con el ardor de su ira todo su poderío, retiró de él su diestra frente al enemigo. Retiró la diestra de la nación frente a sus enemigos que ahora la explotan. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó el lugar en donde se congregaban. Miren lo que ha pasado con esta pandemia. Entre otros propósitos, Dios ha permitido que se cierren temporalmente algunos templos para hacernos ver si somos igualmente cristianos y adoradores fuera del templo. Sigamos leyendo. Y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote, como decir al gobernante y a algunos pastores. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario. Dios se cansó de ser visto como el servidor de todos y no como el Señor de todos. Dice y dijo el Señor: estoy cansado de arrepentirme. Le suena raro y podría decir: Dios no es hombre para que se arrepienta. Se ve que no ha leído Jeremías 15:6. Concluyo. Voz en el desierto, junio del 2021. Esperemos en el Señor y sigamos la guía de la palabra de Dios y la conducción de sus verdaderos profetas, y serán librados en el día malo. Pero tenga en cuenta que vivir o morir es ganancia en la patria final y perdurable. Oremos conforme a Daniel. Oh Señor, reconocemos haberte fallado. Ten, oh Dios, misericordia de nosotros. Tantas veces queremos que nos escuches y hagas conforme a nuestros deseos, pero no hacemos lo que tú quieres que hagamos. Contra ti nos hemos rebelado. No te obedecimos para vivir en tus normas. Ignoramos tu voz mediante tus siervos los profetas. Toda Venezuela traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Obedezcamos pues a Jehová nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender su verdad. No elevamos nuestros ruegos ante ti, oh Dios, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Temo que todo siga igual, y que dirán: no lo haremos. Así está escrito en Jeremías 6:17. Que Dios les bendiga ricamente.